para pasarse a otro evangelio. No es que ya haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas a las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y Pablo hace unas palabras respecto a su llamado y dice lo siguiente: quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y ya, si quisiéramos, ya pudiéramos acabar la predicación y aquí termina, Pero vamos a entrar un poquito en calor, mis hermanos. ¿Para quién era esta carta? ¿Para quién la escribió el apóstol Pablo? Bueno, esta carta fue escrita a la iglesia o a las iglesias que estaban en Galacia, una provincia romana en aquel entonces que está ubicada ahora en la actual Turquía. Y lo que comenzó a suceder en estas iglesias, que Pablo y Bernabé habían dejado ya con pastores instalados ahí, es que llegaron diversos misioneros que creían que Jesús era el Mesías prometido a los judíos exclusivamente, pero entendían que la venida del Mesías judío no significaba que los judíos hubieran dejado de ser el pueblo de Dios. Es decir, había judaizantes, ¿sí?, separatistas, que apuntaban a que el evangelio o Cristo Jesús solamente era para el pueblo de Dios, y ellos creían que el único pueblo de Dios, y siguen creyendo muchos de ellos, son de la cepa judía. Sí, y ya sabemos toda la historia, mis hermanos, que todo el mundo le pertenece a Cristo y todas las almas son del Señor. Pero algunas de esas almas no quieren recibirle, no quieren reconocerle y no se quieren arrepentir ni cambiar sus vidas. Y ellos pues no son pueblo, pero no dejan de ser sus criaturas. Tampoco creían que la voluntad de Dios había dejado de ser la ley mosaica, mis hermanos. Ellos creían que la ley mosaica seguía siendo la forma de interactuar, de conocer, de apuntar hacia el Señor. Ellos todavía no entendían que la ley había sido abolida y que era difícil, imposible para el ser humano cumplirla. Para ellos era importante y relevante todavía cumplir con los estándares religiosos que los fariseos habían infectado al pueblo judío. Posiblemente le daban solo ese lugar de honor a los apóstoles como Pedro o Juan, que eran de cepa judía y que habían sido llamados para los judíos. Y tan es así que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el apóstol Pedro y lo tuvo que exhortar para que dejara de judaizar o dejara de traer esas ideas que los judíos trataban de penetrar a la iglesia de Cristo, de que tenían que cumplirse rituales judíos porque la ley mosaica seguía vigente para poder conocer al Dios de Israel. Y mis hermanos, ese fue el motivo por el que Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Esa fue la razón, una preocupación que desde mi punto como pastor creo que es muy importante analizar cuando alguna idea se levanta en la mente de alguna de las ovejas de Cristo. Los falsos evangelios o las falsas ideologías, los falsos pensamientos que tratan de tergiversar el evangelio, de diluirlo, son veneno puro. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, caiga bajo maldición, no significa solamente que va a caer bajo maldición el mensaje, sino la persona. No puede ser un falso evangelio bendecido por Dios si no es lo que Él quiere para el pueblo, no es lo que Él quiere para su iglesia.
Ese es uno de los motivos principales de esta predicación, mis hermanos, enseñarles que hay muchos supuestos evangelios que no tengo el tiempo para explicarles, ni tengo el tiempo suficiente para poderles decir, ni el conocimiento total de la existencia de todas las ideologías que existen y de los falsos evangelios que se presentan en la iglesia de Cristo en estos tiempos. Pero voy a tratar de argumentar bíblicamente cómo perseguir la pureza del verdadero evangelio y la necesidad de confiar en el único y verdadero evangelio de Cristo, el Cristo resucitado que usted y yo acabamos de alabar y exaltar. En realidad, mis hermanos, mi predicación no se centrará en analizar diversas copias baratas del evangelio de Cristo. No, eso no se trata, ni de exhibirla, ni de exhibir a personas, sino de resaltar la pureza y necesidad del evangelio de Cristo, el Cristo resucitado. Me permitiré también, mis hermanos, comentarles históricamente un falso evangelio que existe y que todavía sigue infectando la iglesia de Cristo. Y este tiene mucha similitud con lo que el apóstol Pablo está narrando aquí en esta perícopa que estamos analizando, porque él dice: si aún un ángel del cielo viniera y les trajera otro evangelio que no es este, sea anatema en su Reina Valera, o sea maldito, como lo acabamos de leer en la Nueva Versión Internacional. Fíjense bien lo que sucedió en 1823. Un hombre autodenominado cristiano de una de las denominaciones que aún persisten, los anabaptistas, llamado Joseph Smith, estaba dentro de una iglesia, pero había cosas que no le ayudaban en el evangelio verdadero de Cristo para vivir la vida que él tenía como una doble vida. Y esto era que a él le gustaban en exceso las mujeres y se sentía David. Entonces dijo que un ángel se le apareció llamado Moroni y le dio varias narrativas de un supuesto nuevo evangelio, un supuesto nuevo libro llamado el Libro del Mormón. Mis hermanos, eso es una secta. Y yo no dudo que un ángel se le haya aparecido a este hombre, no lo dudo, porque Satanás es muy astuto. Y muchos de ustedes pueden tener experiencias donde pueden creer que un ángel se les aparece para darles una nueva revelación. Pero déjenme decirles que si esa revelación contradice el carácter y la vida de Cristo, es maldito. Y quien lo abrace caerá en maldición, si no se arrepiente y va confiadamente al trono de la gracia. Y mis hermanos, así puedo narrarles muchísimas historias, pero como les había dicho hace un momento, no me iba a concentrar en narrarles sobre los falsos evangelios, sino iba a tratar de desmembrarles y ponerles el cuadro desde mi experiencia y desde la Biblia de lo que es el evangelio real y verdadero de Cristo Jesús. Noten que el apóstol Pablo inicia con la palabra me asombra. Dice me asombra. Pablo utiliza una forma contundente de hablar. ¿Para quién o por qué? Por los oponentes que tenía él, que estaban llevando confusión y misticismo a la comunidad cristiana, a los Gálatas. Y hay muchos relatos en la historia donde ellos manejaban mucho la angenología. Tal vez usted habrá escuchado de eso. No, es que ¿cuántos ángeles tienes tú a tu disposición? No, mis hermanos, eso no es el evangelio. Y fíjense cómo dice el apóstol, me asombra. Y esta expresión viene del griego taumazo, que tiene que ver con algo imposible de creer. ¿A usted le ha pasado alguna vez algo que no puede creer? Así como cuando recibe una noticia impresionante. No sé, por ejemplo, la pérdida de un ser querido repentina, un accidente de un vecino, algo que usted no lo puede creer. Lo acabo de ver ayer, ¿qué pasó? A él le estaba asombrando que después de que él y Bernabé, compañeros de milicia, habían dejado una iglesia sana, con un evangelio vívido y eficaz, lo estaban cambiando por un falso evangelio. Yo creo que el hermano Juan Carlos se sorprendería mucho si usted de repente viene entrando con el Libro del Mormón y empieza a decir que tiene como 20 planetas a su disposición después de que muera, porque eso creen ellos, ¿no? Que nos tocarán
una serie de planetas y no sé cuántas esposas. No sé si usted ha pasado por esto, mis hermanos. ¿Le ha pasado? Le pregunto, ¿le ha pasado? Y este tipo de hermanos siempre tienen respuestas como: es mi línea doctrinal, hermano, así aprendí el evangelio, es la corriente de la cual vengo, contradiciendo siempre la palabra, como nos dice Efesios 4, 23 al 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mis hermanos, a veces encasillamos el evangelio a una estructura que hemos aprendido o a un modelo de iglesia o de cristianismo que venimos arrastrando por toda una concentración de ideas, de tradiciones, de pensamientos, y nos apartamos del modelo de Cristo. Jesús no dijo: hay otro camino además de mí. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Cristo dice esto, Él está claramente manifestando que no existe otra idea ni otro evangelio que no sea el de Él. Y mis hermanos, usted va a encontrar un montón de doctrinas y de denominaciones y de canales de YouTube, y va a encontrar un montón de podcasts, pero necesita, mi hermano, analizar y escudriñar todo lo que escucha a la luz de la palabra, y necesita prestar mucha atención a la doctrina que usted está aprendiendo en su casa. Yo no logro entender cómo a veces nosotros podemos abrazar otras ideas y tratar de meterlas a la iglesia para que encuadren. Y ahí es donde vienen esas preguntas: ¿y por qué no hacen aquello? ¿Y por qué esto mejor no así? ¿Y por qué esto lo hacen de esa manera? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué así? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué esta música? ¿Por qué esta alabanza? Mis hermanos, el evangelio de Cristo no se va a moldear a la estructura que usted tiene. El evangelio de Cristo es liso y llano, y el que quiera entrar a Él entrará al Padre, y el que no, solamente va a conocer religión. Fíjense, una vez mi esposa tuvo una experiencia. Ella vio en una iglesia que había la necesidad de aprendizaje para los niños, y ella trató de llevar un material, se lo entregó una hermana, y después supimos que esa hermana dijo: esto va en contra de nuestra doctrina, y lo tiró y lo quemó. Yo no entiendo, la iglesia de ella se llamaba Iglesia Cristiana Fulana de Tal, y la iglesia donde se trajo ese material se llamaba Iglesia Cristiana Fulana de Tal. No se tomó a la tarea de escudriñar, de analizar la doctrina. Solamente hablaba de cómo enseñarles a los niños a dibujar y a colorear escenas de la Biblia. Pero nuestra mente se arraiga siempre a la estructura de la cual venimos acarreando. Y estos judíos traían una estructura judía que a fuerzas querían meter dentro del evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo tuvo mucho miedo y tuvo mucho corazón para poder escribir esta carta a los Gálatas, con la intención, mis hermanos, de que se arrepintieran y volvieran al evangelio real y verdadero. Hay que aprender, mis hermanos, de Pablo, que habla del mensaje y no de las personas. Noten ustedes que nunca dijo nombres de los fulanos y sutanos y perenganos que estaban trayendo las ideas judías. Él solamente habló del mensaje de Cristo. Él solamente habló del evangelio. Ni siquiera dijo qué tipo de evangelio o el evangelio judaizante. No. Él solamente se enfocó en hablar del evangelio de Cristo, que le asombraba que lo hayan dejado los Gálatas, lo hayan abandonado, lo hayan dejado de abrazar el evangelio con el cual habían cimentado sus vidas esas iglesias. Mi hermano, no existe otra fuente, otro método para poder transformar a las personas a la imagen de Cristo. No hay. Solamente el mensaje que nos ha dejado. Vamos a leer una escritura, segunda de Tesalonicenses 2:14. Dice así: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
¿Para qué nos llamó? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ese es el motivo principal del Evangelio: llevarle, alcanzar, apuntar a la gloria de Cristo. Escuchar el Evangelio, mis hermanos, no es escuchar al hermano, al pastor o a perengano, es escuchar la voz de Dios, es escuchar los pensamientos del Señor, es escuchar los sentimientos, las emociones del Señor. Ese es el Evangelio, esa debe ser la predicación, no las experiencias de las personas que no tengan que ver con la relación con Cristo. Mis hermanos, dice otra escritura: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuál es la única que puede actuar en su vida? La palabra de Dios. No existe otra palabra, otro método, otra ideología, otro pensamiento, otra filosofía que lo vaya a transformar a usted y que lo vaya a llevar al conocimiento revelado y al carácter de Cristo, que no sea el Evangelio. Y en el versículo 6 del pasaje central que estamos estudiando, dice que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Espero que nunca nadie de aquí, ni de las iglesias que nacieron de aquí, abandonen el evangelio de Cristo. Anhelo y deseo que nadie lo abandone, mis hermanos, porque si usted abandona el evangelio de Cristo, está abandonando su vida, está abandonado todo, mis hermanos, para lo cual usted fue creado. Cuando el apóstol dice esta frase, de verdad hay una preocupación en su corazón, porque como pastor, como apóstol de la iglesia de Cristo, él quiere que la iglesia alcance todas las promesas del Señor. Y mis hermanos, hace rato les dije que me concentraría en decirles cuál es el evangelio de Cristo, no cuáles son los falsos evangelios. Y para eso debemos respondernos una pregunta que me gustaría que la tomara en su corazón: ¿cómo saber cuál es el evangelio de Cristo? ¿Cómo va a identificar usted cuál es ese evangelio de Jesucristo? Y hay una palabra dentro del evangelio que es un evangelio muy vívido, muy descriptivo de la persona de Cristo, de su corazón, porque el hombre que lo escribió era el amigo del Señor, reposaba en su corazón, estaba a sus pies, siempre estuvo dentro de los tres más importantes, no porque los demás no importaran, sino porque esos tres tenían un propósito, un llamado, y uno de esos es que uno de ellos haría este evangelio tan precioso como el de Juan. Vamos a leerlo. Juan 17:3. Me voy a permitir leerlo en la versión Dios habla hoy. Juan 17:3 dice lo siguiente: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿A quién, mis hermanos? A Jesucristo. Y la realidad, mis hermanos, es que muchos hoy en día apuntan a un evangelio diluido, un evangelio a medias, un evangelio señalando al Cristo de una sola careta, al Cristo de una sola posición. Unos se enfocan en el Cristo sanador. Toda la predicación es Cristo sanando, toda la predicación es Cristo sana, toda la predicación, Cristo, Dios, es mi sanador, es mi médico. Pero mis hermanos, no podemos limitar a Cristo, que es todo. Otros lo interpretan como un Cristo proveedor en todo. Y todo tiene que ver con finanzas, con provisión, con trabajo, hasta los milagros son enfocados. Que si hay muelas de oro, que si hay piedrecitas, que si hay oro. Hermanos, no quiero ser grosero ni agresivo, ni decir que eso no es de Dios, pero ese no es el evangelio.
Si hay una manifestación de ese tipo, gloria a Dios. Si es de Dios, escudriñelo. Pero mis hermanos, el evangelio no se concentra en milagros. Esos milagros, ¿sabe qué es un milagro poderoso? Una muela real del mismo material con la que usted nació. Eso sí sería un milagro. Y eso lo puede hacer Dios, porque Él puede hacer órganos completos. Él no necesita hacerle un órgano de oro, mi hermano. No necesita darle diamantes. Él quiere darle propósitos. Él quiere darle una vida en paz, una vida donde usted se relacione con Él. Otros lo ven como el milagroso. Y mis hermanos, ciertamente Cristo es todo esto y más. Jesucristo es el hombre que hizo más milagros. Jesucristo, mis hermanos, es hombre y es Dios. Jesucristo es un hombre que es Dios, que conoce lo que usted siente. Cuando usted tiene hambre, Él tuvo hambre. Cuando usted tuvo sed, Él tuvo sed. Cuando usted se siente solo, que bueno, eso en un cristiano debe ser algo ilógico, pero lo pasamos porque somos carne. Usted no me puede negar que ha dicho: Señor, ¿por qué me siento abandonado? Y es humano. Pero mis hermanos, Jesucristo lo abandonó el mismo Padre. Lo tenía que abandonar para ir a esa cruz, para pagar su pecado y el mío. Entonces, el Cristo, que es el verdadero en el evangelio, conoce de pe a pa todo lo que usted siente, piensa, todo, mis hermanos. No le puede decir a Él: tú no sabes, Señor. No, Él es el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Por eso, mis hermanos, ese Jesús del que hablan muchos evangelios, ese Jesús del que hablan muchos predicadores, ese Jesús que se expone en muchas iglesias, es cierto en parte, pero el Jesús verdadero, mis hermanos, es el completo y el total. Él no se contradice, Él no es incongruente. Jesús fue un hombre fue un tipazo, fue extremadamente equilibrado. Sabía reírse cuando debía reírse, sabía llorar cuando debía llorar, sabía controlar sus emociones cuando debía controlarlas, sabía enojarse cuando debía enojarse de la manera de enojarse sin pecar. Él, todas las emociones, todos los pensamientos, todos los comportamientos, los hacía con rectitud, con perfección. Y ese es el evangelio, mis hermanos, que nos va a moldear a Él. Por otro lado, tenemos un evangelio, mis hermanos, que a veces me desespero porque veo en cristianos un evangelio muy rígido, sin emociones, donde las emociones las quitan. No pongan musiquita en la oración, porque estás controlando los decibeles de las personas. Y no, ciertas alabanzas no se pueden. Está bien, mis hermanos, hay que respetar, pero yo no sé ustedes, pero yo me gozo en el Señor. Yo me gozo. Hermanos, ¿qué motivo de gozo no quieren que el mismo Dios vino encarnado y pagó nuestros pecados? ¿Cómo no hemos de gozarnos? Ahora, yo me pregunto, ¿Jesucristo realmente era un hombre sin emociones? Recuerdo claramente un pasaje que lo mencioné en la predicación del domingo pasado en Capernaum, y ese ha dado vueltas en mi mente todos estos días. Jesucristo, hubo un momento en que envió a sus discípulos, no a los 12 sino a los 70, y dice que los envió y les dijo: hagan esto, esto y esto. Y llegaron emocionadísimos y dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos y predicamos. Y dice la palabra que Jesús se regocijó. Y la palabra que emana de ese verbo de regocijar, ¿sí? Si mal no recuerdo, es parajaleo, paralageo, algo así. Pero lo que significa es saltar de alegría. O sea, el Señor, o ustedes se lo imaginan así:
Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, evangelizamos todo, y el Señor diciéndoles: oh, no, no se puede, mis hermanos. Es imposible. Él se regocijó, se emocionó cuando debía emocionarse. Se regocijó porque tenía un motivo por el cual regocijarse. Vio a Satanás caer del cielo. ¿Por qué? Porque vio obediencia en sus hijos. Mis hermanos, cada que usted obedece al Señor y cada que usted se apega al Evangelio, Él se regocija, Él danza con su pueblo. Es tan humilde que Él hace eso. Hay que respetar a los hermanos que no piensan así. Ahora, no todas las personas son emocionales. Hay personas que son así y hay que respetar. Y se pueden estar gozando, por dentro están bailando, están danzando, están gritando, están aplaudiendo, pero son penosos. O como diría un amigo, son socotroncillos, ¿verdad? No se coordinan y les da miedo, les da vergüenza. Pero hay que respetar, mis hermanos. Digo, tienen alabanzas muy bonitas algunos de estos hermanos, sí, muy sublimes, muy bíblicas, pero no sé. Yo necesito también escuchar un poquito de regocijo en el Señor. No puedo contener la alegría que tengo en mi Señor. Por otro lado, tenemos otra careta, otro tipo de evangelio muy emocional, muy sin discernimiento, sin control, rechazando todo el estudio, todo el análisis, y su fase típica es más amor, menos teología. Ese evangelio, mis hermanos, tampoco es correcto. Existen hombres de Dios que el Señor utilizó, hay un don. Estamos dando en Capernaum una serie de dones, la serie de los dones espirituales, y ahorita vamos a avanzar precisamente en estos dones. El hermano Jaciel nos exponía el jueves pasado los dones de servicio, y uno de ellos es el de enseñar. Existen personas que el Señor las llamó a estudiar, mis hermanos, y a desmembrar la Biblia para entregarnos un trabajo muy, muy dinámico, que a través del análisis y el estudio ellos nos lo entregan sencillo para entenderlo así. Hablan en lenguas, pues glosolalia, ¿qué tiene? Y se habla y así, y te lo explican sin tantos rodeos, sin tantos sesgos culturales, hablando o traduciendo ese de sesgos al lenguaje español lagunero, es estructura, mis hermanos, ¿sí? Y hermanos, este evangelio también no es correcto. La letra mata, pero el amor edifica. No habla de leer, no habla de estudiar. Mis hermanos, el hermano Juan Carlos, la hermana Joca, su servidor, cualquiera de los que predicamos, tenemos mínimo que haber usado una Biblia de estudio alguna vez, o me mentirá alguien de los que ha predicado aquí. Entonces, no podemos encasillar el evangelio en pura emoción. Sentí del Señor, y tú, yo también. Y Dios me habló, y te habló, y ¿qué te dijo? No, pues me dijo que tu esposa debe ser mi esposa. Pues ¿cómo, hermano? ¿Verdad? Pues eso, eso rompe con la Biblia. Y mi hermano, ¿sabe una cosa? Jesús no nada más es un tipo de persona. Jesús es todo. Jesús no es un solo camino, es el único camino. Buscar el evangelio de Cristo es dejar las estructuras. Cuando el Señor me llamó a la predicación, mis hermanos, yo hice un pacto con Él y le dije: Señor, yo no quiero tener estructuras en mi cabeza de enfatizar en una sola cosa. Señor, ayúdame y enséñame a darle al pueblo, tu pueblo, la escritura libre, Señor, donde ellos sientan esa libertad, no una religión, sino lo más puro, la más pureza y grandeza de tu evangelio, Señor. Y por eso es que trato, mis hermanos, de no quedarme siempre con lo que algún pensamiento, lo que dijo algún pastor, y a lo mejor puede ser que esté mal, de no creer al instante, pero con esto no quiero dejar de espiritualizar lo del Espíritu, porque realmente el Espíritu Santo es el que hace esta labor, mis hermanos. Pero a veces hay que ser sensibles al Espíritu Santo cuando nos insta a escudriñar
lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo. Mis hermanos, el Espíritu Santo no solamente es emoción, es discernimiento, es favor, es gracia, es poder. Y cuando vemos la palabra hombres espirituales, cuando el apóstol Pablo habla de espirituales en Corintios, la palabra originaria tiene que ver con una pertenencia, es decir, hombres y mujeres del Espíritu, posesiones, cosas, objetos. Un hombre espiritual, una mujer espiritual es aquel que se deja gobernar por el Espíritu, usar completamente por el Espíritu. Y yo le aseguro que si usted hace eso, el Espíritu no lo va a dejar que usted se mueva por emociones. En el versículo 8 continúa Pablo diciendo que caiga bajo maldición. Es una palabra muy fuerte, mis hermanos, una frase arrolladora, pero Pablo tiene que ser muy preciso en lo que está hablando, porque estos maestros traían mucha labia y tenía que decir la verdad, mis hermanos, y el evangelio de eso se trata, de decir la verdad. Por supuesto que no le va a decir agresivamente a la gente, pero seamos sinceros, está muriéndose un familiar y está usted con él solo. Nada más le va a decir que Cristo lo ama, o le va a decir que se puede ir al infierno. Ojo, esa alma puede morir eternamente pagando un fuego que no se ha experimentado aquí, y esa alma se la puede reclamar el Señor, porque usted tuvo la oportunidad y no lo hizo. Y dice la palabra que es pecado no hacer las cosas sabiendo que pudimos hacerlas. Entonces ahí usted ataque, arremeta. ¿Sabes qué? Vas para el infierno, pero Dios te ama. Ya le dio el equilibrio. Pero hay gente que solamente quiere presentar al Cristo bondadoso, que lo es el único y más bueno ser en el universo, pero también es fuego consumidor, y también es un juez, y es un hombre, un varón de justicia y de guerra. Y por eso Pablo tiene que decir la verdad. Mis hermanos, este anatema caiga bajo maldición, pero el que lo abrace caiga bajo maldición, porque ya en sí ese evangelio diluido, distorsionado, tergiversado, ya es maldito. Lo que toca lo envenena. Y mis hermanos, vamos a ver una escritura en Mateo 18:6. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo colgaran del cuello a una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Este es el destino que le va a deparar a los falsos maestros si no se arrepienten. Y estos van a llevar consigo a aquellos que caigan en la seducción de un falso evangelio. Y mis hermanos, si usted quiere abrazar la sana doctrina, el evangelio que está recibiendo, y abrazar algo que le llama la atención y sabe que choca con lo que usted está aprendiendo y viendo de la Biblia, y que el Espíritu Santo le toca, no va a vivir feliz, no va a tener esa forma de vivir como creyente, no va a tener un agradecimiento total, no va a discernir, va a errar, hermano, y se va a ver en los frutos, se va a ver en la actitud. ¿Sabe por qué? Porque no va a tener el carácter de Cristo. Y cuando se le presenten las situaciones, usted no va a tener la herramienta, no porque no la tenga el acceso, porque ha querido abrazar herramientas de plástico en lugar de herramientas de acero. Este tipo de propagadores del falso evangelio, mis hermanos, tienen un destino si no se arrepienten, y ese destino es una muerte espiritual eterna. Pero mientras lo están propagando, están muertos espiritualmente, y un muerto no puede dar vida. Solo el que resucitó de entre los muertos tiene la capacidad de darnos vida. Y mis hermanos, aún no hemos contestado de forma contundente cómo reconocer o saber cuál es el evangelio de Cristo, y voy caminando hacia eso. Aquí tendré que detenerme un poco y compartirles una experiencia que Dios ha hecho en los encuentros que he tenido personales con Él últimamente.
Y mis hermanos, esto tiene que ver también con el envío que se nos hicieron a mi esposa, a mí, a mi hermano, a Capernaum. La visión de esta casa es una visión totalmente bíblica, mis hermanos. Prácticamente es el evangelio como funcionalidad y como objetivo principal: salvar almas, restaurarlas, capacitarlas o discipularlas y enviarlas. Y mientras estaba yo meditando en el mensaje que iba a traerles el día de hoy, en medio de toda la idolatría, usted ya sabe a qué me refiero, los tamboriles, los cohetes, en medio de todo ese bullicio, de esos tamboriles, de ese griterío, en medio de toda esa idolatría, el Señor me habló. Y el Señor me dijo: mira, Irving, si tú guías al pueblo que te he encomendado, y yo te seguiré añadiendo a conocerme más a mí, a tener una relación conmigo y a parecerse a mí. Esta es la visión que te doy, ¿sí? Que vas y debes de guiar a muchos a conocerme a mí, a relacionarse conmigo. Y mis hermanos, cuando yo estaba escuchando eso, Dios me dijo claramente que Dios habla, y no es emoción. Dios habla, porque ya me habían dicho que la visión se iba a expandir. Y esto fue lo que me dio el Señor en este el punto 5 para la visión de Capernaum, además de la visión de esta casa. Todo eso, los 4 puntos, se cumplirán enseñando al pueblo de Dios a conocer a Dios y tener el carácter de Cristo. Lo acabamos de leer. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti. En eso, mi hermano. Y cuando yo estaba haciendo esto, vino a mi mente una señal dentro de una carretera, de esas señales que hay en Estados Unidos, y vi una flecha, y esa flecha tenía mi nombre, y me decía: ese eres tú, eres una flecha, solamente estás apuntando hacia mi Hijo amado. Y mis hermanos, si ese es mi destino, ese es mi propósito, gloria a su nombre. El ser una flecha, el ser un alto, el ser un señalamiento, que mi nombre no suene, que suene el nombre de Cristo. Que no me conozcan a mí, van a venir a mí por necesidad de oración, van a ir con el hermano Juan Carlos, con la hermana Joca, por necesidad de oración. Y la Biblia nos exhorta como pastores a orar, a aconsejar. Pero hermanos, nosotros no tenemos la respuesta. Nosotros tenemos que llevarlo al trono de la gracia, donde usted va a encontrar el oportuno socorro. Yo, el hermano Juan Carlos, la hermana Joca, no traspasamos los cielos, ¿o sí? No estamos sentados en un trono, ¿cierto? No leemos la mente, no pagamos en la cruz sus pecados. El verdadero evangelio consiste en tener una relación viva con Cristo Jesús. ¿Fue Jesús el hombre, mis hermanos, más exitoso de toda la tierra? Es una pregunta que nos debemos de hacer. Por supuesto que sí. Fue el hombre más exitoso, más perfecto, porque cumplió su propósito por el cual fue enviado. No desistió a pesar de todo lo que experimentó. Por eso, ser como Jesús en todos sus ángulos, en todos sus aspectos y matices, nos hará perfectos a los ojos de Dios. Cuando me refiero perfectos, mis hermanos, no me refiero a personas sin pecado, me refiero a maduros. Me refiero a la madurez espiritual que necesita el Señor en nosotros para poder servirle. Y mis hermanos, si usted quiere una respuesta contundente, ahí le va esta verdadera. El verdadero evangelio consiste en relacionarnos con Dios y parecernos en todo a Cristo nuestro Salvador. Ese es el verdadero evangelio. ¿Cómo lo va a identificar usted? Eso que está predicando él no se parece al carácter de Cristo. Esa actitud que tiene ese predicador no es la de Cristo. Esa forma de contestar no es la de Cristo. Esa forma de orar no es la de Cristo. Hace poco les enseñaba a mis hermanos las oraciones que Jesús rechaza, y leíamos un modelo de oraciones de un libro que fue muy vendido, mis hermanos. Yo no entiendo por qué. Y dice:
dice algo así, una frase dice, te mando, o dice, porque tengo derecho a un palacio por ser rey y sacerdote. Yo le decía a mis hermanos, ya que hace esta oración ya no tiene casas de Infonavit, ya quiere un palacio. ¿Y cómo le vamos a pedir al Señor eso? ¿Verdad? Y realmente, mis hermanos, conocer al Señor es el verdadero evangelio. Las oraciones son filtradas a la luz del carácter de Cristo. ¿Cómo va usted a tener un carácter de una persona que no conoce? ¿Cómo va usted a saber cómo relacionarse con las personas, cómo actuar, cómo bendecir a otros, si no aprende del maestro? Por eso es que para parecernos a Cristo hay que ser amigos de Jesús, hay que relacionarnos con Jesús. Entonces todo esto le agrada a Dios, lo glorifica más allá de nuestros deseos, anhelos, porque entonces, mis hermanos, dejamos de vivir para algo sin rumbo, sin sentido. Porque el hombre es falible, pero Cristo no lo es. Él es infalible, y conocerlo, mis hermanos, nos da un futuro, porque Él es el que ve el futuro. ¿Sí? Y aquellos que se alejan del evangelio de Cristo, creyendo otro evangelio, van a un camino que no conocen, y van creyéndole a alguien que no sabe cómo va a terminar ese camino. Pero cuando usted decide seguir a Cristo, le está creyendo al que ve las cosas. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, el que conoce los corazones, el que no es prejuicioso, el que emite juicios justos, el que lo va a corregir, el que lo va a alientar, el que lo va a enseñar, el que lo va a vendar cuando esté herido, el que lo va a restaurar. Él es. Entonces, cuando decidimos seguir el verdadero evangelio, estamos siguiendo, caminando, sí al invisible, pero ¿sabe qué? Vamos a lo seguro, mis hermanos. Vamos a una tierra prometida, a un reino eterno, a un reino sempiterno. Vamos al reino de los cielos. Vamos por coronas. Vamos a darle la gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y mis hermanos, en esta plática que yo tenía con el Señor, vino a mi mente, les decía, ese señalamiento, y de verdad, mis hermanos, en eso nos convertimos los pastores. No podemos buscar convertirnos en flechas o en caminos de personas, sino apuntar al camino único que existe, que es el camino del evangelio de Cristo. Y mis hermanos, esta es la señal que quiero que veamos como una de las más importantes para conocer el verdadero evangelio del Señor. El evangelio que no es el correcto va a tener ciertas características. Si usted ve un evangelio que tiene estas características que le voy a decir, no es el de Cristo. Hombres y mujeres que se centran en sí mismos y que toda su predicación radica en él, en ella, en lo que hace, pero no habla del carácter de Jesús o lo que Cristo hizo en su vida para convertirlo, transformarlo como es Jesús. Va a haber también en este tipo de evangelios falsos que producen maldición. Usted va a ver esas personas, mis hermanos, tal vez con apariencia de ser bendecidos. A lo mejor los va a ver con dinero, pero ¿sabe qué? Los va a ver amargados, los va a ver con miedo, con temores, los va a ver de chocolate, que no saben enfrentar una situación, una prueba. Y mis hermanos, si usted ve y quiere abrazar lo que predica alguien con estas características, téngalo por seguro que no le está diciendo la verdad de Cristo. El falso evangelio produce un antropocentrismo, mis hermanos, es decir, una centralidad en la persona, en el ser humano. Nosotros no somos perfectos, nosotros necesitamos ser como Jesús. Y recuerden lo que dice Dios en su palabra, que Él está cercano al humilde y al soberbio lo mira de lejos, mis hermanos.
Casi siempre estos falsos maestros son muy soberbios, destilan mucha soberbia, mucha ignorancia en la situación de las personas. No se toman el tiempo para orar por otros, no toman el tiempo para analizar lo que está sucediendo en la iglesia, no son capaces de vendar a una oveja herida. Es muy fácil ver a un cristiano o que se autodenomina cristiano que no tiene una relación vívida con el Hijo del Dios viviente, mis hermanos. Y si usted está recibiendo un evangelio de alguien que no está demostrando una relación vívida, con un fuego ardiendo con el Hijo del Dios viviente, téngalo por seguro que esa persona lo va a marear, téngalo por seguro que esa persona no le va a ministrar correctamente, y téngalo por seguro que va a experimentar confusión. La segunda característica del falso evangelio, mis hermanos, es que no lo va a encontrar en la Biblia. Usted va a encontrar pedazos o extractos, citas, versículos, pero sacados fuera de contexto. ¿Y sabe qué? No necesita ser usted un maestro de interpretación bíblica. Vea nada más si lo que está diciendo va con el carácter de Jesús. Si lo que está diciendo referente a la prosperidad es la prosperidad de Jesús. Si lo que está diciendo respecto a los milagros son los milagros como Jesús, el propósito con el cual Jesús los hizo. Y puedo decirle mil etcéteras ahí. Así que, mis hermanos, necesitamos saber que el evangelio real de Cristo va a producir lo contrario a lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Qué es lo contrario de maldición? ¿No los oigo? Eso va a producir en ustedes, en mí. Y mis hermanos, las buenas noticias son aquellas que nos dan alegría, nos dan paz, nos dan regocijo. Un evangelio que no da las buenas noticias del Señor no le va a producir esto. El verdadero evangelio siempre viene de la mano con la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y mis hermanos, en los cristianos el falso evangelio va a producir debilidad espiritual, falsa espiritualidad, religiosismo o creencias que los llevan al error. Personas que van a estar viviendo con una cosmovisión, un pensamiento toda su vida, abrazándolo y dándole la espalda al evangelio de Cristo y perdiéndose de las maravillas y las experiencias preciosas de vivir bajo la obediencia y el camino del Señor. Y quiero darles esta frase que vino a mi mente haciendo todo este mensaje. El verdadero evangelio revelado por Dios no va a dejar que me estanque y siga siendo el mismo de ayer. El mensaje producirá que vaya de gloria en gloria y que mi meta más alta sea llegar a ser como Jesús. ¿Usted quiere ser como Jesús? No los escucho convencidos. ¿Quiere ser como Jesús? Yo también. Para saber cómo es Cristo, necesito ver cómo lo describe la Biblia, el cual es el único libro en toda la tierra, mis hermanos, que tiene su biografía, que tiene su carácter, que tiene su espíritu, que tiene su conocimiento. Y mis hermanos, el mismo espíritu que moraba en Cristo es el mismo espíritu que mora en nosotros, y ese mismo espíritu es el que inspiró a los que hicieron la Biblia o los que la escribieron, y ese mismo espíritu es el que nos enseña cómo interpretarla, y es el mismo espíritu el que nos enseña a relacionarnos en Cristo Jesús. Y termino con esto. Hay un pasaje, mis hermanos, en la Biblia que tiene una connotación desde la perspectiva cultural que estaba sucediendo en ese momento, que por lo general se predica nada más el hecho de que Pedro era como que muy emocional, ¿sí? Como que decía unas cosas chidas, como que de una buena y luego puras malas, ¿verdad? Y dice la escritura que Jesús iba saliendo con sus discípulos de Filipo de Cesarea, ¿sí? Y dice
que saliendo de ese pueblo o de esa provincia, les hace una pregunta. Es una pregunta que me gustaría que usted se la llevara ahora a la luz de este mensaje. Y realmente fueron dos preguntas, y de hecho me gustaría que usted se las llevara también. Una de ellas es: ¿quién dicen las personas que soy? Y fíjense lo curioso de esto. La escena o el cuadro en donde está Jesús con sus discípulos es en medio de un monte o de cerros llenos de nichos de idolatría, muy parecidos a los de México. Y dentro de esos había una cueva de un dios en el cual todos creían ahí en esa provincia. Se llamaba Panif, y era el dios de la fertilidad. Y es curioso porque el Señor derriba esos ídolos, presentándose, dándole a sus discípulos la oportunidad de que contesten una pregunta contundente en medio de toda la idolatría, después de haber caminado con Él, después de haberlo visto cómo sudaba, cómo comía, cómo se comportaba, cómo lloraba, cómo hablaba, cómo predicaba, cómo enseñaba. Y cuando el Señor les dice: ¿quién dicen que soy? Los de aquí. Y ellos contestan: mira, Señor, unos dicen que eres Elías, porque unos dicen que eres Jeremías, porque lloraste, ¿verdad? Bueno, no dice así la Biblia, pero apuntaban a que pues, veían a Jesús que lloraba, pues que se conmocionaba, ¿verdad? Dicen que lloró con Lázaro, dicen que lloró por muchas otras situaciones. Conmovido el Señor a misericordia lloró. Y dicen que eres Jeremías, y luego le contestan: otros dicen, ¿verdad?, que eres un profeta. Otros dicen, y así le empiezan a decir un montón de personas o personajes que pudieran ser dentro de la Biblia. Y el Señor les dice, les hace la segunda pregunta que usted también tiene que contestarse en su interior: ¿y quién dicen ustedes que soy? Y ninguno pudo contestar en medio de la idolatría, solamente uno. Y le dice el apóstol Pedro, en medio de todos esos ídolos, mis hermanos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mis hermanos, esa respuesta es contundente, porque esa respuesta demuestra que Él sabe quién es. Y para un judío saber quién era el Mesías era todo. Era el cumplimiento de su promesa. Era lo que estaban esperando, mis hermanos. Y esa promesa y esa espera, usted y yo la tenemos todos los días. Y luego, ¿por qué no le aplaude el Señor? Eso es un motivo para aplaudirle. Lo tiene. El velo se rompió. Ya usted no necesita rituales. Usted puede estar en medio de todos los ídolos, sabiendo quién es el que dio su vida por usted. Y ese mismo es la meta, mis hermanos. Él es el modelo a alcanzar. Hoy es un momento ideal. Si hemos abrazado una falsa enseñanza, si estamos escuchando otro tipo de enseñanzas que sabemos que no son las de Cristo, hoy podemos ir confiadamente al trono de la gracia y decirle: Señor, enséñame tú, Señor, tu carácter, tu persona. Yo quiero conocerte a ti, yo quiero ser como Pedro, quiero caminar y sentir que tú estás conmigo, yo quiero tener una relación contigo. Y se nos ha predicado sobre los altares, mis hermanos, y esa es una forma de relacionarnos con Él viva y eficaz. Aquellos que no lo han hecho, háganlo. Primero, el Señor lo hace con amor, de una forma muy afable, pero luego viene una varita por aquí, una varita por allá. Luego vienen consecuencias, mis hermanos. Pero aún esas consecuencias, solo por ser hijo de Dios, usted, mis hermanos, le pueden ayudar para bien. A mí me pueden ayudar para bien. Oremos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor, gracias te damos, Señor, porque nos has bendecido con tu palabra, Señor. Nos has dado, Señor, características de un falso evangelio, pero también nos has dado a conocer, Señor, el verdadero motivo de tu evangelio, Señor,
que te conozcamos a ti, Señor. Bendito Dios, relacionarnos con las personas, pues Señor, es algo muy fácil para aquellos que podemos hablar, que nos sabemos comunicar. Pero relacionarse contigo muchas veces, Señor, la estructura religiosa, Señor, las emociones, los pensamientos, Señor, el haber vivido abrazando tanta mala interpretación, tanto falso evangelio, tanto evangelio diluido, Señor, no nos permite relacionarnos contigo, Señor. No nos permite entender, bendito Dios, que lo que tú quieres es estar con nosotros, Señor, en todo tiempo, Señor. Platicar, hablar, sanarnos, aconsejarnos. Señor, tú te deleitas, bendito Dios, cuando vivimos para tu gloria, cuando vivimos para tus propósitos, Señor. Bendito Dios, que ninguno de aquí, Señor, ninguna de estas tus ovejas, Padre, ninguno de los de Capernaum, de Gloria Oriente, Señor, se vayan del redil, sino al contrario, Señor, se reproduzcan otras ovejitas, Señor, y no solamente las reproduzcan por hablar el evangelio, sino porque tienen una relación contigo, Señor, porque están viendo en ti, están viéndolos a ellos, Señor, te están viendo a ti, Señor, están viendo cómo reaccionan cuando les gritan, cuando los maltratan, están viendo que tienen un carácter, Señor, una forma de responder ante las situaciones de la vida, ante la prueba, Señor, como tú respondes, porque están viendo amor y misericordia verdadero, Señor, frutos reales, Señor, que salen como un árbol que no tiene que pujar para dar limones o naranjas, Señor, que toda su vida, todo su tiempo, todo su rato hablan de ti y te expresan, Señor, se expresan de ti como una persona que están viendo cara a cara, Señor. Se expresan de ti, cómo les hablas, cómo los sanas, cómo los restauras, cómo interactúas con ellos, Señor. Que ninguno de aquí, Señor, se quede sin vivir esta experiencia, Señor, escuchar tu voz, de sentir, Señor, cuando los guías a sus propósitos, Señor, cuando tú ya les diste el verdadero significado de su vida, Señor, que ellos puedan decir, para esto nací, y lo puedan expresar con regocijo, Señor, y te regocijes tú con ellos, Señor, como lo hiciste con los 70. Padre, a ti te entregamos, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, los ponemos delante de ti, Señor, y te suplicamos, bendito Dios, te rogamos, Señor, que nos perdones si hemos abrazado otra enseñanza, otro evangelio, Señor, que nos perdones, bendito Dios, si no hemos sido obedientes a lo que tú nos hablas en tu escritura, Señor, en tu palabra, Señor. Perdónanos si no hemos levantado ese altar familiar, Señor. Perdónanos, Señor, si lo levantamos por emoción y lo bajamos, Señor. Perdónanos, Señor, si vemos todo gris y vemos y nos sentimos que nos has abandonado, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Padre, porque lo podemos leer, lo podemos escuchar. Bendito Dios, te suplico y te ruego, Señor, que bendigas esta casa, Señor, mi casa, Señor. Esta casa, Señor, pudo reproducirse, Señor. Bendito Dios, por misericordia tuya, Señor, porque el evangelio que se predica, Señor, busca el equilibrio. Nos equivocamos, sí, Señor, nos vamos a equivocar, tal vez vamos a interpretar muchas veces mal algunos textos, Señor, que están muy difíciles de entender, porque, Señor, ¿quién puede saberlo todo? Pero tú dices, Señor, cuando te regocijaste porque vinieron ellos de echar fuera demonios y tú te regocijabas, Señor, en esa escena, tú dijiste al final, gracias, Padre, porque esto se lo revelaste a estos, los pequeños, y no a los que se creen sabios. Señor, seamos así, Señor, pequeños delante de ti, siempre recibiendo tu evangelio, Señor, por gracia tuya, bendito Dios. Haznos parecernos a ti, Señor. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, Señor. Bendecimos cada familia, cada varón, cada mujer, Señor, cada niño en esta casa, Señor.
y en las iglesias que han nacido de aquí, Señor, y que tu nombre sea glorificado y exaltado por siempre y para siempre. Amén. Bueno, mis hermanos, pónganse en sus pies. Sí, vamos a